Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de química. En este caso voy a tratar el tema de los números cuánticos, ¿vale? Dentro del átomo. El objetivo que me planteo con este vídeo es que entendáis bien los números cuánticos, ¿vale? Que definen a cada uno de los electrones. Bueno, entonces, como digo, antes de centrarnos en el tema, vamos a recordar un poquito lo que decía el modelo atómico de Bohr, que ya tenéis un vídeo grabado sobre él, ¿vale? Los tres postulados, recordar, si no lo recordáis podéis ir al vídeo del modelo de Bohr. Como digo, recordar que los tres postulados decían que el primero, mientras el electrón está girando, mientras el electrón está alrededor del núcleo, el electrón ni absorbe ni emite energía, ¿de acuerdo? Primer postulado. El segundo postulado de Bohr decía que solamente van a ser posibles determinadas órbitas alrededor del núcleo, es decir, cualquier órbita no es posible, sino que solamente van a ser unas determinadas las órbitas que se pueden establecer o que se pueden realizar alrededor del núcleo. Y decíamos que eran aquellas en las cuales el producto del momento lineal, es decir, de m de la masa por la velocidad, por la longitud de la órbita, es decir, por 2πr, que es la longitud de la órbita, en este caso la circunferencia que seguía el electrón según Bohr, tiene que ser igual a un múltiplo de la constante de Planck. Y el tercer postulado de Bohr, si os acordáis, venía a decir que cuando se producía el salto de un electrón de una órbita a otra, de un nivel E2 de energía a un nivel E1 energético, se producía una liberación de energía que era igual a la constante de Planck por la frecuencia. Bien, eso, como digo, eran los tres postulados de Bohr. Bien, entonces, como tenéis ya ahí en pantalla, el modelo atómico de Bohr considera que los electrones, que son partículas que giran alrededor del núcleo, y lo hacen con un radio que viene ahí determinado, y es A por n cuadrado, donde A es una constante que va a depender del átomo que estemos estudiando, y n lo vamos a definir ya como el número cuántico principal. Es decir, n es un valor constante, un número entero, llamado número cuántico principal. La energía que se asocia al orbital, ¿vale? La energía que se asocia al orbital, o mejor dicho, la energía asociada al electrón en el orbital en el que se está moviendo, viene dado por esa segunda fórmula que tenéis ahí delante, donde B es otra constante del átomo, y n de nuevo vuelve a ser el número cuántico correspondiente, ¿vale? Entonces, cuando se produce el salto o el paso de un nivel inicial, si queréis, a un nivel final, viene a existir también una diferencia energética que va a depender, como veis ahí, de un valor B, que es el valor que antes decíamos que dependía del átomo, y los correspondientes valores de números cuánticos, tanto inicial como final, es decir, de dónde viene hacia dónde va. Bien, esto entonces, como digo, son los postulados, más un poquito ampliación de lo que sería el modelo de Bohr. Pero para explicar realmente el comportamiento de los electrones alrededor del núcleo, el modelo de Bohr no fue suficiente, no fue suficiente para poder explicarlo, en el sentido de que un estudio más detallado del espectro de emisión del hidrógeno nos indicaba que cada una de las rayas que aparecían y que habían sido determinadas por Bohr se podían a su vez dividir, o se desdoblaban en otras que correspondían a subniveles energéticos dentro del nivel principal, dentro del nivel cuántico principal. Es decir, que existían diferentes situaciones, diferentes subniveles que correspondían con diferentes líneas dentro del espectro, pero todas ellas incluidas dentro del número cuántico dentro de la capa principal. Esto a lo que llevó fue a que se tuviese que definir con un nuevo número cuántico esos subniveles energéticos, y fue Sommerfeld, ¿vale?, el que asoció estos subniveles energéticos a diferentes órbitas elípticas. Estaban haciendo, por lo tanto, un nuevo número cuántico principal, que es el número cuántico azimutal, o también llamado número cuántico
L. Es el que aparece, como veis ahí en el dibujo, que aparece como número cuántico secundario, también número cuántico azimutal y denominado L. Después veremos los valores que puede tener cada número cuántico. Bien, pero el estudio más pormenorizado todavía de los desdoblamientos o de esas líneas que aparecían como subniveles energéticos a partir del número cuántico principal, bien, se veía que a partir, como digo, de ese número cuántico azimutal, aparecían de nuevo desdoblamientos que evidentemente exigían de nuevo la presencia de un tercer número cuántico, ¿vale? Para poder determinar los o poder definir los electrones. Es decir, lo que partíamos por lo tanto de un número cuántico principal n, el espectro de hidrógeno demostró que dentro de la capa principal existía también subniveles energéticos que fueron entonces determinados por el número cuántico L, y a su vez dentro de cada uno de las líneas de esos subniveles que quedaban definidos por el número cuántico azimutal o secundario, aparecían de nuevo una serie valga la redundancia, de nuevo líneas en el espectro que exigían un nuevo número cuántico, en este caso número cuántico magnético, y que estaba asociado con la orientación que podía tener el número cuántico definido anteriormente como secundario. Es lo que también se conoce como efecto Zeeman, ¿vale? Por lo tanto, entonces, número cuántico principal, número cuántico secundario, que va un poco a dividir el número cuántico principal según el nivel energético. Y ahora en cuanto a la orientación del electrón, que viene marcado por el número cuántico secundario, es por lo tanto lo que exige de nuevo el número cuántico magnético. Esto, repito, sería, ya llevamos tres números cuánticos, nos falta el tercer número cuántico, el cuarto número cuántico, que es el que indica el sentido del giro del electrón en su desplazamiento alrededor del núcleo. Y esto es el único que tiene o que puede optar a dos valores, a más un medio y a menos un medio. ¿De acuerdo? De lo que se trata entonces ahora es de que entendáis o que veáis cuáles son los valores que puede adoptar cada uno de los números cuánticos, de los cuatro números cuánticos. Mirad, como veis ahí, el número cuántico principal, n, puede ir 1, 2, 3, 4, así, puntos suspensivos. El número cuántico secundario L, fijaos bien, va desde 0 hasta el valor de n menos 1. Es decir, si n vale 1, L, L únicamente puede valer 0, porque es n menos 1. Si n vale 2, ¿de acuerdo? ¿Cuánto puede valer L? L valdrá desde 0 hasta n menos 1, es decir, desde 0 a 1, porque n vale 2. Por lo tanto, L adoptaría el valor 0 o adoptará el valor 1. Si n vale 3, ¿qué valor puede tener L? Podrá tener 0, podrá tener 1 o podrá tener 2, ¿de acuerdo? Porque es, como digo, hasta n-1 y n vale 3. Que sepáis que el valor del número cuántico secundario L, si L es igual a 0, significa que estamos hablando de un orbital S. Si L es igual a 1, estamos hablando de un orbital P. Si L es igual a 2, estamos hablando de un orbital D. Y si L vale 3, estaríamos hablando de un orbital F. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y cuánto vale el número cuántico magnético? Bien, pues el número cuántico magnético es sencillo. Vale lo que valga L más menos L, contando el 0. Es decir, si L vale 0, M únicamente puede valer 0. Pero si L vale 1, M, ¿cuánto va a valer? Más menos 1 incluido el 0. Es decir, menos 1, 0 o 1. Si L vale 2, ¿cuánto va a valer M? Más menos 2 incluido el 0, es decir, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Teniendo en cuenta que cada uno de ellos van 2 electrones. Si M vale 3, ¿cuánto sería? Pues desde menos 3 hasta 3, es decir, menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, claro, que sepáis que si L vale 0, es que estamos hablando de un orbital S y ahí van los 2 electrones. Si L vale 1, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un orbital P, pero en un orbital P
hay 6 electrones. Entonces, ¿quién me dice los 6 electrones? El número cuántico magnético M, que divide en Px, Pi o Pz. Es decir, en cada uno de los 3, es decir, desde -1 hasta 1, que serían los valores que puede tener en función de que el número cuántico secundario vale 1. Y en cada uno de ellos, -1, 0 y 1, van 2 electrones. 2 en el -1, 2 en el 0 y 2 en el +1 hacen los 6 electrones, que son los que caben en un orbital P. En un orbital D, fijaros lo mismo, hay 5 posibilidades, -2, sí, -1, 0, 1, 2, 5... por 2 electrones en cada uno de ellos hacen los 10 electrones. Ahora lo único que le tenéis que poner es el spin correspondiente de +1/2 o de -1/2. Bueno, pues espero que hayáis entendido los números cuánticos. En otro vídeo veremos algún ejemplo, ¿vale? Y veremos, porque no quiero alargar este vídeo demasiado, únicamente que sepáis en cuáles son los números cuánticos, cómo se obtienen y qué características tiene cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y en otro vídeo ya veremos pues más detalles dentro del átomo, lo que es pues que no puede haber 2 electrones con los mismos números cuánticos y demás propiedades y características que veremos relacionado con este tema, ¿de acuerdo? Hasta aquí entonces este vídeo, espero que lo hayáis entendido y como siempre, pues muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por ver los vídeos.